Bienvenidos a Generación Podio, un espacio donde vamos a conocer las historias, el esfuerzo y el detrás de escena de quienes quieren buscar crecer dentro del automovilismo nacional. La Fórmula 3 Metropolitana es considerada principalmente uno de los semilleros del deporte motor nacional, una categoría donde los pilotos comienzan a proyectarse a niveles superiores, donde el talento, la preparación y la constancia son fundamentales. Ahora vamos a ver dos historias diferentes, pero atravesadas por una misma pasión: correr. Primero hablamos con Maxi Evans, actual piloto de turismo pista y ex piloto y campeón de la Fórmula 3. Lo escuchamos. ¿Sentís que en la categoría que está realmente funciona como un paso clave para llegar a niveles superiores? Sí, obvio. Hoy en día la categoría que estoy corriendo yo, que es el turismo pista, específicamente en la clase 2, es una categoría que está en un crecimiento tremendo y ya tiene una cantidad de autos bárbara. Corremos en circuitos en todo el país, como lo hace el turismo carretera, el turismo nacional. Entonces es una categoría donde es muy difícil andar adelante y tenés el desafío, como te digo, de correr en muchos circuitos distintos. También nos comentó cómo el automovilismo termina ocupando gran parte de la vida de un piloto. Y no algo en específico, porque creo que desde que arranqué a correr es como que mi vida va en torno al automovilismo, pero bueno, obviamente con las carreras se complica quizás el tema del estudio, o el tema, no es mi caso porque mi trabajo está relacionado con las carreras, pero bueno, hay un montón de casos de otros pilotos o gente del entorno, ya sea mecánicos, lo que sea, que sí tienen que dejar muchas cosas de lado porque, como te digo, son varios días en el mes que uno está fuera. Ahora vamos a hablar de la historia de Olivia Muis, actual piloto de la Fórmula 3, donde conversamos cómo fue su origen hasta llegar a ser piloto de Fórmula. Y la veía y lo veía imposible. Era como, yo me acostaba con mi papá a ver solo la Fórmula y a medida que fui escalando en categorías y a medida que se me fueron abriendo puertas, lo vi cada vez más factible. Yo tuve la posibilidad de correr en Top Race y desde que corrí ahí con 15 años como que se me abrieron todas las puertas. Además, recordó cómo fue su dificultad que tuvo que atravesar en el mundo del automovilismo. Y yo me dedicaba al hockey y nunca me habían dado la posibilidad de subirme, entonces yo siempre estaba en los boxes, en todas las carreras, todo, y siempre quería correr o siempre quería probar un karting cuando ellos iban a probar y nunca me lo daban, como que fue una traba. Y bueno, después por temas familiares me dieron la posibilidad y bueno, desde ahí no me bajé, pero bueno, me subí recién a los 10, 11 años. Pero detrás de cada piloto no es solamente esfuerzo personal, también hay una preparación mental, presión competitiva y un enorme trabajo técnico. Ahora vamos a meternos en el lado psicológico del automovilismo. En el automovilismo no todo pasa por el rendimiento del auto. La mente también cumple un factor fundamental a la salida de la pista. La concentración, el manejo de la ansiedad y la capacidad de resolver situaciones bajo presión pueden marcar la diferencia mínima pero decisiva. Los pilotos deben tomar decisiones en cuestión de segundos, mientras manejan a altas velocidades y manejan situaciones de presión constante. Por eso, el trabajo psicológico y la preparación mental son cada vez mucho más importantes dentro del deporte motor. Por eso, preguntamos a los pilotos qué importancia le dan al trabajo psicológico dentro de una categoría tan exigente como la Fórmula 3 Metropolitana. ¿Trabajás con psicólogo deportivo o lo haces por tu cuenta? No trabajo con psicólogo deportivo, la verdad que me encantaría probarlo, pero bueno, nunca me he puesto a hacerlo, pero personalmente creo que manejo bien la cabeza en las carreras. Donde más se nota yo creo que es a la hora de momentos de más presión. No, yo lo considero necesario, como te digo, a mí me ayudó mucho, entonces ese cambio que yo tuve de mentalidad se lo debo a la psicóloga, ¿no? Pero la exigencia mental no termina cuando se apaga el semáforo. Dentro del automovilismo también existen rivalidades, presión por resultados y situaciones que obligan a mantener una mentalidad sumamente profesional y constante. Separar los problemas personales de la competencia muchas veces se vuelve fundamental para sostener el rendimiento dentro y fuera de la pista. Sí, recontra. Sobre todo yo creo que aprender en un fin de semana de carrera, por ejemplo en mi caso, o cualquier deportista, sea en un partido o lo que sea, tratar de separar la vida cotidiana de uno, sus problemas o sus responsabilidades, y creo que centrarse 100% en el fin de semana de carreras. A veces la presión juega en contra, entonces tenés que saber manejarlo y después es un deporte muy ingrato. En una categoría donde todo se define en segundos, muchas veces la diferencia no está en el motor,
sino en la mente del piloto. Además del aspecto mental, dentro de la Fórmula 3 existe un factor fundamental, el trabajo técnico. Ahora vamos a conocer cómo funciona el auto y por qué cada detalle puede determinar completamente el rendimiento en pista. Dentro de la Fórmula 3 Metropolitana, la velocidad no depende solamente del piloto. Cada detalle técnico del auto influye directamente en el rendimiento dentro de la pista. La puesta a puntos, la aerodinámica y el análisis de datos forman parte fundamental de cada fin de semana. Uno de los aspectos más importantes de esta categoría es la puesta a puntos del auto. Cada circuito requiere configuraciones diferentes, según las condiciones de pista y el estilo de manejo de cada piloto. Entonces hay que encontrar un punto medio entre que el auto vaya rápido, el auto esté estable y que el piloto vaya cómodo. Pequeñas modificaciones pueden cambiar completamente el comportamiento del auto en pista. Además del manejo, los equipos analizan constantemente datos del auto para corregir errores y mejorar el rendimiento. La información obtenida permite estudiar frenajes, aceleración y distintos comportamientos del monoplaza. Pero lo más importante, yo creo que, por lo menos para ver los errores del piloto, es el sensor de freno o cómo frena a la desaceleración del auto. Pero en sí, todo lo que es telemetría de adquisición, es importante muchos valores. Los valores de velocidad, los que, como te digo, de cabeceo o rolido del auto, si tienes un sensor de freno o de ángulo de volante, todo es un conjunto, y a más sensores e información tengas, más fácil también es para sacar conclusiones. La adquisición de datos se ha convertido en una herramienta clave dentro del automovilismo moderno. La Fórmula 3 es considerada una de las categorías más formativas dentro del automovilismo nacional. La sensibilidad del auto y la exigencia técnica obligan al piloto a desarrollar precisión y adaptación constante. Y te prepara un montón, tenés que ser, a comparación del auto de turismo, por ejemplo, en mi opinión, el Fórmula, los tiempos de frenaje son más cortos, entonces tenés que ser más efectivo frenando, tenés más fuerza G doblando las curvas, tenés carga aerodinámica que en el auto de turismo no lo tenés que aprender a interpretar la carga aerodinámica. Obviamente no quiere decir que el turismo pista sea fácil comparado al Fórmula, porque tenés el factor nivel de pilotos, nivel de equipos, la paridad, pero quizás sí el Fórmula, en mi opinión, me gusta más para manejar, y creo que es más difícil también. Creo que un piloto que pasa del Fórmula al auto de turismo lo tiene más fácil para encontrar el límite en el auto del turismo que viceversa. Que si sos rápido en Fórmula, sos rápido en cualquier auto. La combinación entre velocidad, técnica y preparación convierten a esta categoría en el verdadero semillero del automovilismo nacional. Y justamente detrás de ese esfuerzo también existe una realidad muchas veces invisible: los apoyos económicos. A lo largo de este programa fuimos conociendo un poco más la realidad que viven los pilotos argentinos dentro del automovilismo nacional. Detrás de cada carrera no es solamente velocidad o talento. También hay una preparación técnica, trabajo mental y una enorme exigencia profesional. Por eso, además del esfuerzo deportivo, hay otro factor fundamental que sirve para mantenerse compitiendo: los sponsors. Sí, como lo comentaba antes, o sea, es lo más fundamental, yo creo. A día de hoy, en una categoría nacional se gasta mucha plata en el alquiler del auto, en las gomas, el alquiler del motor, la inscripción de la carrera, y creo que es inviable para alguien, digamos, bancárselo solo. Pero bueno, por eso hay tantas publicidades en los autos de carrera. Entonces la idea es que esas marcas se acerquen, poderles dar un lugar en el auto para publicitar, y que ellos aporten un apoyo económico para que yo pueda correr. Nosotros, bueno, el año pasado tuvimos que dejar de hacer las últimas fechas por el presupuesto, pero bueno, todos los días estamos tocando distintas puertas, tocamos capaz que 20 puertas y nos dicen una sí, pero bueno, hay que seguir moviéndose, hay que encontrar la gente que esté, publicidades que estén en el automovilismo y que vean lo que es, o que ya saben cómo nos manejamos. Muchas veces, detrás de cada piloto están su familia, los equipos y personas trabajando constantemente para que sigan haciendo lo que más aman. Porque apoyar al automovilismo nacional también significa apostar al crecimiento a quienes representa el futuro de este deporte. Le damos un agradecimiento especialmente a Radio Impacto 99.3 por el espacio que pudimos realizar este programa. Esto fue Generación Podio Podio y nos reencontramos en el próximo episodio.